La fuerza ejercida por una carga eléctrica en el origen sobre una partícula cargada en el punto X, y Z con el vector de posición RSFDR es igual a K veces R dividido por la magnitud de R al cubo, donde K es constante. Suponga que K es igual a 10, encuentre el trabajo realizado a medida que la partícula se mueve a lo largo de una línea recta desde el punto 2,0,0 hasta el punto 2,2,3. El trabajo realizado a medida que la partícula se mueve a lo largo de la línea recta es igual a la integral de la línea a lo largo de la curva C del punto F diferencial R, para evaluar la integral de línea y encontrar el trabajo realizado. Escribiremos la integral de esta forma aquí donde escribiremos f en función de t usando la parametrización de la curva C, y el diferencial R es igual a R' de t de t. Entonces, primero encontremos R de t que trazaría la línea desde este punto hasta este punto. Notaremos como la coordenada X permanece en 2 y, por lo tanto, el componente f de R sería solo 2. La coordenada y va de 0 a 2, así que dejemos que el componente y sea igual a 2 toneladas. La coordenada Z va de 0 a 3, dejemos que el componente Z de R sea igual a 3 toneladas. Entonces esto trazará la línea recta desde este punto hasta este punto cuando t está en el intervalo cercano de 0 a 1. Mirando nuestra fórmula para f, también tendremos que encontrar la magnitud de R. Sigamos adelante y hagámoslo ahora. La magnitud de R de t será igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 2 toneladas al cuadrado. Of 2 squared plus 2t squared más 3 toneladas al cuadrado. Simplificando, aquí vamos a tener la raíz cuadrada de 4 más 4 toneladas al cuadrado más 9 toneladas al cuadrado. Eso es más 13 toneladas al cuadrado. Sigamos adelante y escribamos esto como la cantidad 4 más 13 toneladas al cuadrado al 1, 2. También vamos a necesitar nuestra prima de t, encontremos eso ahora también. Nuestra prima de t va a tener un componente x. Esta derivada de 2 que es 0. El componente y que es una derivada de 2 toneladas que es 2. Y el componente z que es una derivada de 3 toneladas que debería ser 3. Ahora encontremos f de R de t. Vamos a tener K, que es 10, veces R de t que está aquí. Es que tenemos un componente X de 2, un componente Y de 2 toneladas, un componente AS de 3 toneladas, dividido por la magnitud de R del cubo t. Bueno, si cubrimos esto, tendremos la cantidad 4 más 13 toneladas al cuadrado a 3,2 de potencia. Escribamos esto como un componente X de 20. Dividido por la cantidad 4 más 13 toneladas al cuadrado al 3,2. Un componente de 20 toneladas dividido por la cantidad 4 más 13 toneladas al cuadrado al 3,2, y el componente Z se dividiría en 30 toneladas por la cantidad 4 más 13 toneladas al cuadrado elevado a 3,2. Lo que significa el trabajo realizado a medida que la partícula se mueve. De este punto a este punto a lo largo de una línea recta es igual a la integral, y podemos tener f de R de tu f de x de t, y de t, z de t que tenemos aquí. Con nuestro primo de t que tenemos aquí, tenemos el componente x de 0. El componente y de 2, el componente as de 3 de t. Integración para t ya que el hallazgo aquí va a ser de 0 a 1. Nuestro próximo paso será encontrar el producto punto y luego evaluaremos la integral. Hagamos esto en la próxima diapositiva. Entonces tendremos la integral de 0 a 1 de esta fracción por 0, por supuesto es 0. Y esta fracción por 2 va a ser 40 toneladas, dividido por la cantidad 4 más 13 toneladas al cuadrado al 3,2, y luego más esta fracción por 3 va a ser 90 toneladas. Dividido por la cantidad 4 más 13 toneladas al cuadrado al 3,2. Observe cómo podemos agregar estas dos fracciones porque tenemos un denominador común.
Entonces nuestro nuevo numerador será 130 toneladas, escribamos esto como 130 veces integral de 0 a 1 de t dividido por la cantidad 4 más 13 toneladas al cuadrado elevado a 3 medios de tonelada, y voy a realizar una sustitución de mu para que sea igual a 4 más 13 toneladas al cuadrado. Y, por lo tanto, el diferencial U es igual a 26 toneladas de t, dividamos ambos lados entre 26. Tenemos 1,26 U es igual a T de T. Entonces, en términos de U, podemos pensar en todo esto, ya que de nuevo, T de T es igual a 1,26 U. Y esto debería ser 1 sobre U para el 3,2 o U para el 3,2 negativo. Entonces, la integral de este vector U sería igual a 130 dividido por 26 veces U al negativo 1,2 dividido por 1,2 negativo o 13 26 veces negativo 2 veces U al 1,2 negativo. Lo que significa que el respeto a t tendría 130 dividido por 26 veces negativo 2 y U al 1,2 negativo es realmente 4 más 13 toneladas al cuadrado del 1,2 negativo. Simplifiquemos aquí 130 dividido entre 26 es 5. 5 veces negativo 2 es negativo 10, entonces tenemos negativo 10. Escribamos esto como 1 sobre la raíz cuadrada de 4 más 13 toneladas al cuadrado. Entonces, cuando t es 1, vamos a tener 1 más. Cuando t es 1, esta será la raíz cuadrada de 17, menos cuando t es 0, voy a tener 1 sobre la raíz cuadrada de 4. Por supuesto, la raíz cuadrada de 4 se simplifica a 2, así que escribamos el valor exacto como 10 negativo dividido por la raíz cuadrada de 17, y luego tenemos más 10 dividido entre 2 o más 5. Entonces, esta será la cantidad exacta de trabajo realizado a medida que la partícula se mueve a lo largo de la línea recta desde este punto hasta este punto, donde la aproximación decimal, esto debería ser aproximadamente 2.5746. 46. Espero que hayas encontrado esto útil.